Le damos la bienvenida a una nueva edición de Cine Hablado por Hispanic Canadian Arts. Agradecemos, por supuesto, a la organización que nos permite que una vez al mes podamos tener esta instancia para poder conversar sobre lo mejor del cine latinoamericano. Nuestra idea siempre es poder conversar sobre, como decimos en Chile, y lo explicado, sandía escalada, le decimos nosotros, ¿no? Películas que sean buenas, premiadas, clásicos que todo el mundo conozca, y que sean fáciles de identificar, ¿cierto? Hemos hablado de Mujer al borde de un ataque de nervios, de Nueve Reinas, del Ángel Exterminador, aunque no era la idea de hablar de cosas contemporáneas, yo creo que es un buen tiempo para poder hablar de esta película que vamos a conversar durante este mes. Se llama El Agente Topo, está dirigida por Maite Alberdi. Lo importante traerlo a colación no solamente porque es una película que está nominada al Oscar ahora de Hollywood, sino porque de la tremenda gama de excelentes películas latinoamericanas que hubieron durante el 2020, hubo una sorpresa desagradable para mucha gente del hecho de que, por ejemplo, películas como Ya no estoy aquí, la película mexicana, no sé si la vieron, que es preciosa, o La Llorona de Guatemala, que es extraordinaria, eh, o cintas de otras partes de Latinoamérica, El Agente Topo haya sido la única representación latinoamericana en cualquier categoría en los premios Oscars. Hay, por supuesto, el director Shaka King, que es panameño, que dirigió Judas and the Black Messiah. Hay un par de técnicos mexicanos que están nominados a Mejor Sonido también por Sound of Metal. Y de ahí ya no hay nadie más. Por supuesto, El Agente Topo está dirigida por una mujer, está producida por una mujer, entonces le da representación femenina. Tiene mucho simbolismo este hecho. Para la industria del cine, por más vilipendiado que pueda hacer los premios de la Academia, son importantes aún. Y por eso es que El Agente Topo se ha merecido un minuto para que podamos conversar sobre esta película. Y para mí, antes de comenzar a dar la entrada, debo decir que lo que más me agrada de la película, ¿cierto? Lo que más me llega del mérito que pueda tener es que es una buena película. Y esa es la primera partida. Porque cuando hay muy buenas cintas, por ejemplo, que tratan sobre temas políticos, ¿cierto? O temas del pasado, hay mucha gente que se tira encima y dice, la premian porque habla de política. La premian porque la dictadura. No, esta es una película sencilla, muy simple y al mismo tiempo termina, yo sé que lo vamos a conversar, termina siendo todo político, ¿no? Esto es algo muy político también, pero tiene su gran mérito en que es una película excelente, es una gran película y eso es lo bueno de poder tenerla en competición. Así que quiero dar la bienvenida a nuestro panel en esta edición. Primero a Verónica Ramírez, ella es bibliotecaria, además es una trabajadora comunitaria incansable, además es una artista también, y bueno, estoy muy contento de que pueda estar con nosotros. ¿Cómo estás, Verónica? Bien, gracias Raúl. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de comentar esta película que realmente es muy acertada a los tiempos, ¿no? Que estamos viviendo. Y bueno, me pareció al principio como que empecé con una aprensión porque como bibliotecaria, como tú dijiste, dije, ¿por qué están entrando en la intimidad de todas estas personas? O sea, la primera vez que la vi, porque la he visto ya dos veces, estaba con ese miedo de la intrusión en la privacidad y eso que está tan marcado en nosotros. Pero luego leyendo vi que ellos hicieron como 300 horas de película, de filmación, ¿no? Y todo está con sus reglamentos y con sus contratos y todo muy bien estipulado, muy bien hecho, ¿no? Entonces, eso es lo que me Así. gustó de la película, lo bien hecha que está, lo bien armadita que está, ¿no? O sea, cómo se va desarrollando y la autenticidad, porque es un documental. Al principio no entendía si era documental, si era película, pero como documental, la honestidad de los personajes, eso es lo que más me impresionó y me llegó es muy de sentimiento, de esa cuestión de feelings, ¿no? Fue muy linda la película y además de ser social, de ser una crítica, de ser una muestra de un pedazo de la vida de nuestros países, o sea, porque también es internacional, no es solamente una película que representa la realidad de un país, sino hasta el país donde vivimos. Todos estamos viviendo el drama de poder hacer algo con nuestros abuelos y abuelas, con nuestra gente mayor, que se sientan valiosos y que se sientan
parte de la sociedad y no cuando llega un momento los pongamos de lado, ¿no? Eso me gustó mucho, eso, como te digo, la honestidad y la crítica social que va por detrás a la película, ¿no? Muchas gracias, Verónica. Es súper importante lo que usted menciona también. Además, quiero saludar a Rodrigo Briones, él es comunicador, también es un trabajador comunitario y ha estado durante bastante tiempo ya ligado al trabajo con las personas de la tercera edad. Rodrigo, bienvenido a Cine Hablado. Bueno, muchas gracias por permitirme participar de esto. Yo no soy un experto de cine, soy simplemente un espectador, así que voy a aprender mucho de todo lo que ustedes digan en el día de hoy, definitivamente. Lo que sí puedo decir es que la película me despertó muchísimas cosas que las vamos a ir desgranando durante nuestra conversación. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Además, don Carlos Parada, él es periodista, tiene una extensa trayectoria en Chile trabajando en comunicación y además aquí en Canadá. Él es director general de Génesis 360 y ha tenido, bueno, la mayoría de poder darnos un poco de su tiempo para conversar. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Raúl, nuevamente. Muy agradado estar con tu invitación y hablar de esta película que me sorprendió gratamente cuando la vi. Y como muy bien dice Rodrigo, vamos a ir desmenuzando esta historia, digamos, y la metodología que ocupa la directora, que es muy interesante, como también mencionaba Verónica. Más que profesional, yo diría que está prácticamente inventando una manera de hacer documental que tiene que ver, además del lado científico, metodológico, con un lado bien humano y bien familiar, y todo esto envuelto con un mensaje de crítica social, como también indicaba Verónica, que estoy absolutamente de acuerdo. Ella estaba trabajando en este documental, comenzó con la idea de hacer un documental sobre detectives privados. Porque, bueno, porque detective privado dice una profesión ahora con el internet, como que ya como que se está perdiendo un poco, entonces empezó a seguir a detectives privados, entre ellos Rómulo, ¿cierto? Que es el que aparece ahí en la película, y entre las cosas que conversaban, de pronto le llegó este caso una señora que necesitaba que investigaran esta residencia, ¿cierto? Este hogar de retiro, porque aparentemente a su mamá la estaban tratando mal. Y bueno, con el buen oído, ¿cierto? Con el buen sentido que tuvo la directora, ella dijo, mira, acá tenemos una historia. Entonces, decidieron primero ir al hogar, ¿cierto? Al hogar San Francisco se llama la residencia, que está esta localidad que se llama El Monte, ¿no? Que está, qué sé yo, 1 hora de Santiago, en la capital de Chile más o menos. Mucho sur. Es como hacia la costa, ¿no? Sí, Sí, en la costa. Es esa la costa y un poquito sur, claro. sí, sí, sí. Y es claro, sí, es como al final decir, ¿no? Así como pensaba yo un poquito así como Georgetown, ¿no? Así un poco alejado más o menos de Toronto. Pero sigue siendo, ¿no? Urbano, digamos. Y en este lugar ellos primero fueron y dijeron, mire, queremos hacer un documental sobre la casa de retiros. Le dijeron, ok, no hay ningún problema. Firmaron, ¿no? Los documentos, todo. Y dijeron, la próxima persona que llegue, nosotros lo vamos a seguir. Y al mismo tiempo entonces introdujeron a Sergio Chami, que es una persona adorable, por supuesto, que se está convirtiendo en estrella internacional. Si ustedes van a las redes sociales, sobre todo en Twitter, hay mucha gente en Estados Unidos ¿no? que adora a don Sergio. Pero Sergio fue, Sergio fue por el aviso que encontró en el diario. Exacto. Todo lo que vemos en la película es real, es un documental, nuevamente, ¿cierto? Cuando tú dices que es un artista internacional, eso es una ironía. Exacto, no, exacto, porque no, se está convirtiendo Se en un convirtió artista. en figura gracias al éxito de la Exacto. película, él terminó convirtiéndose en una figura. Figura es la palabra, exacto, figura, sí. Se ha terminado convirtiendo en figura también. Y aunque hay un sentimiento bonito, ¿cierto?, de corazón en esta película. Sandra, ¿cómo estás? Ya te vamos a saludar. Hola. Hola, hola. Hay un sentimiento muy, muy lindo, ¿no? Muy, como que en inglés le llaman heartwarming, ¿no? Que es un sentimiento muy tierno para ver la película. Y es probablemente lo que ha hecho que la película llegue a tanta gente en gran parte. También tiene como decíamos, una velada crítica social, porque lo bueno es que este es un documental, no es necesario que hablemos sobre, o sea, no es necesario que no hablemos sobre el final de la película, sobre la tesis, porque todo documental tiene una tesis, ¿no? Y la tesis final es que probablemente esa gente en ese hogar de ancianos no solamente no esté siendo maltratada, sino que la soledad termina siendo el peor daño que se les puede hacer. Lo hemos visto aquí con la pandemia, ¿no? O sea, muchos abuelos aquí podrán estar conectados con la tecnología, saber de cómo manejar, ¿no? Pero nuestra gente mayor necesita más que eso, necesita la atención, o sea, la soledad te va matando de a poco, la edad que tengas, si estás solo, o sea, somos
somos personas que necesitamos de la sociedad, que necesitamos de nuestros grupos y realmente, o sea, eso se ve a cualquier edad y en ellos más porque formaron una familia, formaron todo un círculo y luego se reduce a estar ellos con gente que podrán ser muy buenos, pero son desconocidos, como lo que describían en la película, ¿no? O sea, viven juntos nomás, pero no tienen ese apego sentimental entre ellos, ¿no? O sea, se va formando de a poco, pero sí, la soledad, bueno, el dicho, la soledad mata, ¿no? Y también, ¿qué opinan del trato al final que uno ve en el hogar de ancianos? Porque no se ve que las señoras estén siendo mal cuidadas en el lugar. ¿Qué opinan de eso, Carlos? Bueno, yo pienso que tiene razón, salvo un par de episodios donde mostraron algo de suciedad o algunos problemas higiénicos en el baño que logró muy efectivamente con todo su parafernalia a los James Bond que tenía el personaje. A pesar de eso, que logró descubrir eso, incluso él lo dice, no quiero adelantar nada de la película, pero en algún momento él también asume que no hay un maltrato efectivo en el hogar de ancianos. Si bien es cierto que hay varias partes de la película que uno dice, "Uy, que uno no siente que es muy correcto algunas maneras de operar, etcétera". Sin embargo, está dentro de las reglas, ¿no? De un hogar de ancianos que funciona relativamente bien y finalmente termina siendo, como decía Verónica, como dices tú, Raúl, la soledad siendo el factor determinante para que las personas entren en depresión, para que las personas tengan problemas de salud mental, para que las personas incluso se deterioren más rápidamente de lo que deberían deteriorarse. El caso de la poetisa es un caso que a mí me llegó mucho en la película, y también el caso de la otra amiga muy cercana que se hace el personaje principal, ¿no? Que no recuerdo el nombre, de la que él le muestra la foto de su familia, que él, de manera muy caballerosa y muy humana, digamos, se consigue a través de incluso del detective privado, se consigue las fotos de la familia de este otro personaje, y el agente Topo también termina siendo un agente de bondad dentro del hogar de ancianos, además de ser un espía, que con varias dosis también de comedia, lo muestra el documental, termina siendo también un agente de cambio dentro de las relaciones humanas que se dan dentro del asilo de ancianos, ¿no? Del monte. A mí me Y parece que una de las cosas que yo quería decir desde el principio es que hacer una película sobre adultos mayores es un buen negocio. Es un buen negocio económico, es un buen negocio de público, porque los adultos mayores son un buen negocio. Los adultos mayores despiertan sentimientos rápidamente, los adultos mayores nos enganchan rápidamente en la película, en la tarea, en lo que sea, digamos, ¿no? Porque los adultos mayores, con muy poquitito de cariño que uno les dé, ellos le devuelven, pero por 1000. Entonces Claro. es muy fácil engancharse con una película o con una temática que tenga que ver con adultos mayores. Esta es la primera cosa que me parece que la directora o quienes llevaron adelante esta película lo deben haber tenido en cuenta, a lo mejor secretamente, pero lo tuvieron en cuenta en algún lugar, digamos, ¿no? Me parece que esta es la primera cosa. Y la segunda cosa es que habría que, me parece a mí, enmarcar el tema de los adultos mayores en una sociedad en la que los adultos mayores no cuentan más. Porque esta es la verdad de la milanesa, digamos, ¿no? A propósito de las salidas caladas, como decía Raúl al principio. Me parece que los adultos mayores no encajan dentro del paradigma de la sociedad en la que nosotros vivimos. La sociedad en la que nosotros vivimos, el eje central es la producción. Es la producción y el consumo. Y los adultos mayores ni producen, porque están fuera del mercado, ni consumen, porque no tienen dinero. Entonces, están fuera de foco. En realidad, los adultos mayores lo que habría que hacer es hacerlos galletita, cuando llegan a la edad de adultos mayores, hacerlos galletita y darlo como alimento a las generaciones subsiguientes que tienen que seguir produciendo. Esto que estoy diciendo yo es muy duro, pero ya existe en una película, Raúl. Buscarla porque seguramente la vas a poder encontrar. Esto de que los adultos mayores los hacen galletita. Pero bueno, más allá de esta broma negra que yo acabo de expresar, me parece que el centro de la película escapa, el centro de la película le escapa a la realidad y nos hace vivir esta ficción en la cual todos nos sentimos muy agradados por el trabajo que hace, o digamos, no el trabajo, sino esta función que termina llevando adelante Sergio, que es un poco el ángel de la bondad dentro de este
páramo de soledad que es el asilo de ancianos, ¿no? Gracias, Rodrigo. Quería preguntarle a Sandra, ya que está aquí, ¿nos escucha bien, Sandra? Sí, ahora sí. O sí, desde su punto de vista como periodista, ¿por qué nos sigue sorprendiendo que los medios, los documentales, ¿cierto?, que están tan ligados al periodismo, nos muestren historias como esta? ¿Por qué ver una historia como La Gente Topo y que aún hayan cosas que a nosotros nos puedan sorprender cuando deberían ser temas que deberían estar en el tapete todo el tiempo? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que en esta película hay un problema central, que es la manera en que se realizó. Y me parece que se ha abusado de los adultos mayores en este film y se ha cometido el mismo error que se comete a nivel social. Y creo que el periodismo muchas veces es parte de este mismo error. Cuando se va a cubrir una información que tiene que ver con los adultos mayores, la utilización del adulto mayor para generar compasión, rating y oyentes o televidentes, en este caso, o personas que van a consumir un producto como este documental, se usa a los adultos mayores como si fueran objetos, se los transforma en objetos de consumo. Y esa es, creo yo, la principal barrera que tenemos que enfrentar a nivel comunicacional, es decir, acá hay una doble trampa. Se normaliza algo que no se debe normalizar, que es el abuso a los adultos mayores. Cuando al anciano Sergio, un señor muy bueno, de una bondad extrema, ¿verdad?, se lo coloca en esta situación, primero utilizando un paradigma que en Chile yo no me puedo olvidar de lo que son los tiras. Los tiras son aquellas personas que fueron soplones durante la dictadura militar y que probablemente hoy son mano de obra desocupada, que se encarga de reclutar a estas personas de una manera completamente abusiva. Esas historias existen, personas ancianas que son reclutadas para ir a estos hogares y transformarse en soplones dentro del hogar. Este documental pinta una ficción de esa situación y la legitima, la hace normalizada, como si esto fuera correcto, y esto tuviera en realidad un buen resultado, porque se transforma este señor en una persona de bondad, pero en realidad oculta lo que es el abuso, el doble abuso que se comete con estos ancianos y con este sistema de contratación de personas que van a vigilar en estos hogares. El problema es estructural, el problema es social, hace falta una intervención del Estado clara en esto, al igual que lo que vemos acá en Canadá, donde muchos de los hogares privados manejados por organizaciones privadas cometen errores gravísimos de lesa humanidad prácticamente contra estos ancianos. Qué bueno que lo mencione Sandra, porque bueno, de las críticas que recibió la película, esta debe ser la principal, de que hubo una invasión de privacidad, ¿no? de que no se respetaba, digamos, la vida de estas personas, a pesar que es importante hacer notar de que no tengo ningún tipo de lazos con la producción de la película, pero voy a defenderla en ese caso, a pesar de que todas las personas firmaron un consentimiento para ser grabados dentro del lugar, porque la idea original que tenía la directora, como lo dice al principio, fue grabar la vida diaria del lugar. Por eso es que se les permitió a los camarógrafos entrar y hacer, ¿no?, y grabar por donde quisieran, entrar y hacerlo. Y además estaba esta historia de Sergio, ¿no?, que entró para hacer la grabación. Comprendo y apoyo totalmente, ¿no?, el punto de vista de la historia macabra que tiene Chile. Hablemos un poco de Chile sobre la invasión a la privacidad que existió durante la dictadura, el hecho de que haya gente que estuviera investigando a otra, que no fue algo que tenga ningún tipo de luz alrededor. Pero sí creo que dentro del periodismo investigativo, por ejemplo, Sandra, ¿qué hubiera pasado para usted si Sergio sí hubiera descubierto abuso en el lugar? Si él sí hubiera descubierto que en realidad trataban mal a las personas que estaban en el lugar, las golpeaban o la dejaban, ¿hubiera sido diferente para ustedes si esto hubiera sido útil, digamos, si realmente hubieran descubierto que la persona dentro del lugar estaba siendo maltratada por parte del personal del hogar de ancianos? A mí no me cabe duda que en los hogares de ancianos, no me hace falta ver un documental para saber que en los hogares de ancianos se cometen atropellos que son mucho más graves de los que se vieron en este film. Creo que el film, de hecho, es un decorado.
es un set. Ellos están, desde el punto de vista de documental investigativo, creo que están ofendiendo la investigación periodística. En este caso, me parece que hay una violación de lo que son las pautas de periodismo de investigación. Y eso me parece bastante grave, y me parece bastante grave que en Chile y en el exterior esta película esté vista como un logro. Realmente me ofende como chilena esta situación. A mí me parece que hay una cosa Sí, Rodrigo. lo que tú dices, Raúl, respecto de qué hubiera pasado si si Sergio encontraba abuso en el hogar. Primero no hubiera podido pasar porque sabemos que es una ficción, digamos. Todo el mundo en el hogar sabía que lo iban a filmar, sabían que estaban haciendo un documental. De hecho, la directora hizo firmar un acuerdo de que vamos a filmar. Bueno, todo el mundo sabía que estaban filmando. Así que, no, el señor no hubiera encontrado nada. Pero aquí en Canadá, por ejemplo, un periodista del Toronto Star entró a un hogar de ancianos, se hizo pasar como un anciano, porque él era una persona mayor, y sacó fotografías de las cosas que pasaban dentro del hogar. Esto fue hace unos 6 o 7 años atrás. Imagínense ustedes cuando en la tapa del Toronto Star se ve a un adulto mayor tirado en el suelo y dice, hace 4 horas que está allí porque nadie lo viene a levantar. Aquello fue terrible, fue terrible. Entonces, uno se empieza a tirar de los pelos, como nos tiramos de los pelos a mediados del año pasado cuando el Army entró a los hogares de cuidado a largo plazo y descubrieron que los adultos mayores que los adultos mayores no eran tratados como debían ser tratados. Entonces, esto ya lo venimos descubriendo permanentemente. Venimos descubriendo que los adultos mayores son maltratados en los hogares de cuidado a largo plazo porque convengamos que es una forma antinatural de tratarlos. Lo ideal sería que nosotros, a nuestros adultos mayores, los tengamos sentados en la mesa y empecemos a pensar desde chiquititos, digamos, desde que nacemos, que el adulto mayor tiene un lugar en el hogar y que tiene que estar con nosotros. Y nosotros tenemos que envejecer con ellos. Digamos, esta podría ser una solución. No estoy diciendo que esto pueda pasar en todas partes, porque hay adultos mayores que son insoportables. No. El hecho de ser adulto mayor no es que uno lo transforma en un abuelito fantástico. No, eso no es verdad. Pero también tenemos que abrir otras alternativas, por ejemplo, como lo que está pasando en algunos lugares, en otras partes del mundo, donde los adultos mayores se agrupan entre sí y viven juntos, porque tienen comunidad de intereses. Entonces ya no es que los ponemos en una institución, sino que se juntan por afinidad. Puede ser afectiva, como en el caso de una familia, que sea lo ideal, digamos, que en la familia se puedan discutir aquellos temas que quedan siempre debajo de la alfombra, pero no quiero extender mucho sobre esto. Sí me parece que hay otras formas. Esta es la peor. Por la que vamos es la peor. La institucionalización es la peor. Y si no recuerden, ¿qué fue lo que pasó con los presos? ¿Qué pasaba con las cárceles? Las cárceles eran los lugares a donde iban a parar aquellos que eran disidentes, porque robaban, porque eran subversivos para el poder político o porque pensaban distinto, eran los locos. ¿Sí? Entonces, la institucionalización del diferente, de aquel que se quiere sacar de encima, ya fue bastante estudiada y Foucault, por ejemplo, es uno de los que más ha trabajado sobre esto en el libro Vigilar y Castigar, ¿no? Me parece que nosotros con los adultos mayores, si no cambiamos la forma de mirarlos, vamos camino a seguirlos maltratando y sorprendiéndonos con películas como El Agente Topo, que nos deja todos fibrilando, porque en realidad uno siente emoción, uno se emociona, hay una empatía con el personaje y con los personajes. La imagen esa de la poeta, no de la poeta, sino de la señora que nadie le debe visitar llorando, es tremenda, es tremenda. Nos sacude a todos, Y esto me parece que es un golpe bajo en algún lugar. Muy bien, Rodrigo. Carlos, ¿qué es lo que opinas de esta parte de poder conversar entre la importancia de respetar la privacidad o simplemente entrar a una cámara en pos de una historia o de una investigación periodística? ¿Qué crees tú de esto? Estuve escuchando atentamente, como decía, algo que decía Sandra, Rodrigo y por supuesto, estoy muy de acuerdo con que este documental abre una caja de Pandora, ¿no? Como que es una cebolla que vamos sacando las capitas, porque hay muchos temas que se están dando vuelta. Está el tema de la privacidad, por supuesto,
que se solucionó a través de la firma de varios contratos, como lo explicábamos al comienzo. Está este temor de involucrar a la policía, digamos, como decía Sandra, de la invasión de la privacidad horrorosa, y bueno, las torturas, los asesinatos políticos, las desapariciones que se realizaron en Chile durante la dictadura. Me da cierta confianza de que está Pablo Valdés en la cinematografía de este documental, que es un nombre que nos da como una especie de garantía de una cierta validez al momento de contar historia. Pablo Valdés estuvo metido en un documental que se presentó el año pasado acá en los Hot Dogs, en los documentales, que se llama Haydée y el pez volador, que hablaba del caso de Haydée Overrauter, que logró de manera histórica condenar a un torturador marino. Ella fue torturada en unos cuarteles de la Marina en Valparaíso, y producto de ello perdió a su hijo, y ella estaba embarazada de 7 meses, y las torturas fueron sencillamente horrorosas, ¿no? Fueron indescriptibles, y ella logró llevar a juicio a los captores y ¿cómo se llama? Llevarlos a una condena que el documental, estamos hablando de otra película, ¿no? Haydée y el pez volador. La condena no deja a nadie contento, por supuesto, el monto de años que se le asignó a estos criminales, digamos, pero sin embargo, el documental demuestra eso, el trayecto de la Haydée con el pez volador, y el pez volador es el hijito que lamentablemente ella perdió producto de las torturas. ¿Está producido por Pablo Valdés? Perdón, ¿está producido por Pablo Valdés? El mismo cinematógrafo de Haydée y el pez volador está metido en El Agente Top. Entonces, da una cierta garantía también de honestidad en el relato, de temas que se quieren tratar, de casos que se quieren denunciar. Hay una cosa que me parece que es interesante de esta película. Carlos, ¿terminaste o me quedo cansado? No, lo último que decir que a propósito de lo que tú mismo mencionaste, Rodrigo, estoy totalmente de acuerdo. Institucionalizar al adulto mayor es el último gran core, como se dice acá, el último núcleo del que muestra la película del Agente Topo, y nos hace reflexionar a propósito de eso, digamos, que tan válido es institucionalizar a nuestros gente mayor o gente grande, como se le dice en algunas zonas de España, que me gusta mucho ese término, gente grande, ¿no? Que más que mayores o adultos mayores o tercera edad, gente grande, pues, son más grandes, por supuesto, saben más que nosotros, etcétera. Y nosotros todos vamos para allá, todos deberíamos apostar a ser gente grande o más grande. Ese es el último fin de la película también. Yo siento que es cuestionarse esta institucionalización del adulto mayor, la soledad que están sufriendo mientras están en estas casas de acogida o casas de asilo, como quieran nombrarla. Y esta reflexión es muy válida, digamos. Podemos cuestionar la privacidad de las personas, la metodología que se ocupó, pero finalmente la conclusión me parece bastante notable lo que se logró en El Agente Topo. Oye, yo creo que la crítica que comienza, disculpa, interrumpo un momento, la película comienza con la crítica de las pensiones de nuestra gente. O sea, si la gente tuviera una pensión que que le diera para no andar mendigando otro tipo de trabajo a esa edad. O sea, de ahí, de las pensiones, desde la educación, todo eso es parte del problema social que tenemos. O sea, que una persona a los 85 años ande buscando trabajo, no sé, o sea, que no sé, que es muy diferente si tú eres tu propio promotor, tienes tu propia industria, tu propio trabajo, y puedes trabajar hasta los 90, Claro, pero si andas buscando por tener algo extra, o sea, ahí empieza la crítica. Exacto. Verónica, algo que se menciona en la película y que me hace pensar a mí también, es difícil encontrar muchos hogares de ancianos en Chile, digamos, más que en otros lugares. Hablé un poco de Latinoamérica porque siempre está esta idea de cultura de que a nuestra gente grande, ¿cierto? A nuestros seniors, tienen que estar con nosotros en la casa hasta el final, ¿no? Esa es una idea, por lo menos, con la que yo crecí, que ahí tenían que estar. Pero aún así, también para los adultos mayores que están en la casa, como usted decía, a veces en Latinoamérica no hay
no hay recursos para que uno los pueda cuidar. Y no estoy hablando solamente de dinero, ¿cierto? Hay una falta de educación tremenda, ¿cierto? De cómo tratar a nuestros adultos mayores. Siempre me sorprende cuando hay un ancianito, ¿cierto? Que se enferma y la gente está a última hora preguntando, ¿alguien tiene una camilla por ahí? ¿No? Y yo siempre pregunto, pero ¿cómo no hacen un poquito? No, si uno lee libros para poder ver cómo criar a nuestros hijos, cómo no vamos también prepararnos ¿cierto? Para enfrentarnos con la gente que tenemos viviendo en casa. Rodrigo, ¿qué piensas un poquito sobre esto, sobre la cultura latinoamericana del cuidado de los adultos mayores? A mí me Con parece sin que recursos. nosotros tenemos un paradigma, como decía más temprano, el tema de que hay un modelo que es el que se sigue. Lo que está por debajo del modelo son los niños. Y durante muchísimos años nosotros pensábamos que los niños eran un adulto en miniatura. Entonces lo tratábamos como si fuera un adulto y le exigíamos cosas de los adultos cuando en realidad los niños tienen sus tiempos, sus momentos, sus percepciones. Bueno, esto creo que es lo que cambió durante mucho tiempo. Al adulto mayor, y aparecen en los chistes, en los videitos de WhatsApp y demás, el adulto mayor es igual que un niño, en definitiva, porque se hace pichi encima, porque se babea, porque está desorientado, porque pregunta 500 veces la misma cosa, pero en realidad no es un niño, es una cosa completamente distinta. Y nosotros tenemos que formarnos y tenemos que estudiar para esto. Quiero decir, tenemos que entender cómo funciona, ¿no? Entender cómo funciona el adulto mayor, cómo es el adulto mayor, cómo es la gente grande, como dice Carlos, me encantó lo de España. Por supuesto que nosotros debiéramos empezar a pensar de una forma distinta. Y creo que sacarnos de encima esto de al adulto mayor decirle abuelo, porque no todos son abuelos, algunos que no fueron padres porque decidieron no ser padres, no pudieron, lo que sea, no todos son abuelos primero. Horrible que sean abuelitos, porque son abuelos y abuelitos, los minimizamos, los hacemos chiquititos, para decirlo, mis viejitos. No, esto es una cosa horrible, es como, es tremendo, es no respetarlos como lo que los adultos mayores son, ¿no? Son sujetos de derecho, me parece que es lo que tenemos que tratar de entender. Definitivamente el mundo es completamente distinto, no es lo mismo de lo de Carlos cuando hablaba de España. Caminando por España, visitando ciudades de España, uno ve que a la gente grande se la trata distinta. En Chile se la trata distinta a la gente grande. Distinta que en Perú o distinta que en otras partes. Quiero decir, como que hay distintas modalidades y depende del lugar donde nosotros nos estemos situados, que las cosas van a ser de una forma o van a ser de otra. Creo que es un camino que tenemos que empezar a andar, definitivamente. Hay muchas cosas que decir, no quiero robarme todo el tiempo. Te quedó en silencio, Raúl. Para poder cerrar este espacio, uno último, 10 segundos cada uno para que nos puedan comentar. Y esta es la pregunta: ¿usted creen que El Agente Topo es una cinta esencial para el cine latinoamericano? Considerando documentalista, por ejemplo, estoy pensando en Patricio Guzmán, ¿no? que es un grande del documentalismo chileno y latinoamericano. En Estados Unidos ellos lo quieren como si fuera propio. ¿Es El Agente Topo una película que se convertirá en un clásico esencial para la cinematografía latinoamericana? ¿Qué piensa Vero? Bueno, yo no soy una experta en cine en todo caso, y estoy aquí con expertos periodistas y todo. Y la película es buena, la película tiene sus momentos. Como clásico, no sé, o sea, yo creo que en estos momentos cayó por todo lo que está pasando alrededor del mundo con nuestros adultos mayores, o sea, con la sociedad en general. Y claro, sí, puede ser la crítica que sensibiliza, bueno, pero es que hay gente que ni siquiera llega a eso, o sea, es como una forma light de poder llegar al joven, al público en general, de crear, no sé, un poco más de conciencia de que tenemos, como decía Rodrigo, un camino larguísimo por delante para poder ponernos al nivel con las personas mayores, ¿no? Entonces, como clásico, no sé, creo que le falta, le falta. Sandra Faría, ¿deberíamos enterrar El Agente Topo o tenerlo como un ejemplo de lo que no se debe hacer en la cinematografía? Eso. Está mudo, ahí está. Yo voy a terciar un poco acá porque
Yo creo que una cosa es la importancia del rol de Sergio, y me parece que el que se lleva la película es este adulto mayor de 85 años, que realmente él rescata un proyecto que era completamente inviable, y él se transforma, y aquí se demuestra, ¿no? O sea, precisamente de lo que hablábamos, de que los adultos mayores son grandes, de que ellos tienen la creatividad y ellos tienen la capacidad de crear algo completamente nuevo, distinto y valioso, en definitiva, que le va a permitir a este grupo de cineastas o documentalistas alcanzar tal vez la fama internacional gracias a la creatividad y a la inteligencia de este hombre. Así es, muchas gracias. Carlos. Sí, bueno, tal vez es muy temprano para decir si se va a convertir en un clásico, ¿no? Me parece una película bastante bonita, tierna, real, claro, con estos ripios que estamos mencionando acá, por supuesto, pero me parece una muy buena película, y haciendo una conexión con Canadá, digamos, que es el país donde estamos viviendo. Incluso es brutal lo que está sucediendo en Canadá. Una última reflexión. Incluso se ha hablado de una gerontopandemia, creo que sería la palabra correcta para emplear, ya que los principales víctimas de la pandemia acá han sido las casas de acogida de ancianos, las casas de asilo de ancianos, y el gobierno provincial no ha hecho nada a propósito, al contrario, le quitó recursos previo a la pandemia y ahora se hace como el desentendido. Ha sido un desastre el manejo y bastante insensible también que ha ocurrido acá, y no vemos políticas públicas que se vayan a aplicar en el corto y mediano plazo para solventar lo que está sucediendo en los asilos ancianos. Y esta película me hizo pensar eso, digamos, me hizo aterrizar este problema de lo que estamos viviendo acá. Como estamos viviendo acá, quién sabe si nosotros terminemos una casa de asilo anciano acá en Ontario, digamos, que al parecer son un desastre. Y volviendo a lo de la Agente Topo, yo no me atrevería a decir si se va a convertir en un clásico, digamos, como la batalla de Chile de Guzmán, como tú muy bien decías, u otros documentales, pero tiene su valor, como decía Sandra y como decía Verónica y Rodrigo, tiene su valor en sí mismo, y esperemos a ver qué pasa. Rodrigo Briones. Yo creo que bienvenida a la película que nos permite reflexionar sobre los adultos mayores. Así que fantástico, me parece muy bien. En ese sentido, el timing es perfecto. No solamente en Canadá, que tenemos la cocarda de ser el país que peor ha tratado a los adultos mayores en la pandemia, pero en todo el mundo ha sido igual. Pero además de que nos permite reflexionar, y es muy bueno porque nosotros nos hemos pasado durante todo este rato reflexionando sobre los adultos mayores, los aspectos. Me parece que es muy bueno. Es bueno instalar el tema, y en ese sentido la película, ya, bienvenida sea. Pero además voy a poner un dato que me parece que no es un dato menor. La forma, la técnica con la que está hecha la película es una técnica que probablemente nos va a permitir conocer a fantásticos cineastas que hay en todas partes del mundo y que no pueden mostrarse, que no pueden llegar, porque la maquinaria de Hollywood, que es quien hoy lleva la voz cantante, es muy costosa. El gasto del cine es muy alto, hay muchísimo dinero invertido, y sin embargo se pueden hacer obras muy buenas como la que nosotros estamos discutiendo hoy, que está hecha con un presupuesto que yo estoy seguro que es muy bajo, pero aún así hay más bajo presupuesto todavía, y la demostración está en esos pequeños cortos que con la inspiración de un cineasta chileno se pueden ver en Netflix, que cuentan pequeñas historias de pandemia en todo el mundo. Me parece que simplemente con un celular como este se puede hacer una excelente película, y hacia eso vamos, con un lenguaje distinto, con una técnica distinta. Eso es lo que me parece que instala esta película también hacia el futuro, y que probablemente sea, como es el deseo de Raúl, que sea un clásico para toda la vida. Gracias por su presencia, muchachos. Esta ha sido nuestra edición de Cine Hablado del mes de marzo. Para abril tenemos un clásico de Francisco Lombardi, del cual vamos a conversar, Pantaleón y las visitadoras. Así que, muchachos, ustedes están invitados también a ver este video el próximo mes. Y gracias por su presencia, y sigan viendo buen cine. Gracias, muchachos.